Mira, espera. Queda súper idílico. Aquí están arreglando algo así, están por ahí. Claro, si estamos en lo principal, estás ahí en la... Vamos, hemos dado la vuelta, digo, y esto, claro, las otras, la otra puerta por donde se entra, a ver, ¿tú has visto el papamoscas, verdad? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es el papamoscas? ¿No le conocéis? No. Pues el de la Catedral de Burgos. Vamos a verlo. Corre, corre. Claro. Pero no te caigas. No. Lo que tiene la gracia es cuando le oís dar las 12 campanadas que habla. Abre la boca. Cuando dan las 12 campanadas, abre la boca. El papamoscas. Hemos encontrado el papamoscas. Sí. Yo pensaba que estaba tan alto. A mí las cosas me gustan recordarlas. Para 4 días no sabemos lo que vamos a vivir. Por lo menos estar aquí en esta vida, yo me encuentro muy a gusto y muy feliz. ¿Eres feliz? Yo soy muy feliz y me encuentro muy a gusto. Y ya está, y procurar estar así y por lo menos así. Lo mejor que hay no es ser de esas personas, esto, de esas. No, hay que procurar esto de aquí, que esté tranquilo y limpio. Como digo yo, estar tranquilo. Tú vives y dejas vivir, ¿a que sí? Exactamente, yo vivo, pero dejo vivir. Es que eso es muy importante. Yo respetar. vivo. A mí que me dejen vivir, que yo no me meto con nadie, Claro. así que nadie se meta conmigo. Porque tú no juzgas a los demás, Y- aceptas. Y ya está. Si es que aquí cada cual somos como somos. Claro. Tú tienes tus defectos, como yo tengo los míos. ¿Y cuál crees que es tu mejor virtud y tu mayor defecto? No sé qué decirte. Que sea mejor virtud, pues portarte bien con la gente. Yo siempre intento portarme lo mejor que puedo, ayudar todo lo que puedo Sí, yo percibo que eres una mujer muy generosa, y nada. muy dedicada. Y ayudar al que se pueda. A mí que me dejen vivir, yo vivo. Ya está. ¿Y cuál crees que es tu mayor defecto? No sé si tengo alguno. Tendré alguno. No, tendré alguno, pero es que no lo sé. Porque yo siempre procuro hacer bien al mundo. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que vas por eso. Por allí es todo tierra, hierba. Sí. Tú vas andando y no te cansas. Y en cambio, si vas por las aceras, los pistes se cansa más. Claro, claro. Yo prefiero aquello, pero que no, ¿qué me va a pasar? Que no me pasa nada, que no tengas tanto miedo. Tú no sientes miedo ya. Yo nunca he tenido miedo, Eres una mujer muy, yo nunca he tenido miedo, muy valiente. jamás. ¿Y no te da miedo quedarte sola en casa? Me acuerdo cuando estábamos en Briviesca. ¿Yo miedo? ¿De qué? No tengo miedo, ¿no? No hay nada que te dé miedo. Bueno, yo algo, pero yo así decirte tal cosa, pues no me da miedo ni la muerte, fíjate. Pues si no te da miedo eso, no te da miedo nada. No, en serio, no. ¿Y tú crees firmemente en la vida eterna o a veces te entran dudas? Pues si te voy a decir la verdad, muchas veces hay dudas. Hay dudas porque tú piensas, bueno, al fin del mundo, yo le dije, al fin del mundo vamos a resucitar. Pero ¿cómo vamos a resucitar? Si es imposible. Y eso es una cosa que no lo he creído nunca y creo en Dios, porque si no queremos, Ya. estamos perdidos. Aunque dudes, hay que creer un poco en Él. Ya. Si no, estamos perdidos. Tener fe en algo yo creo que es imprescindible. Que sí, que sí. A lo mejor tú la tienes en Dios, yo la tengo, pues yo qué sé, en lo próximo que voy a hacer, pero siempre la fe al final yo creo La fe vale mucho. que es una razón para vivir, ¿sabes? Exactamente, que es así. Fíjate, ya te digo que yo he ido de viaje así, de los viajes que hemos hecho, que con los curas así, y luego por la noche hemos salido y lo pasábamos fenomenal. Allí íbamos a un bar, estábamos allí, él pedía la ¿cómo se llama? Fumata,
¿Sabes lo que es una fumata? Una cachimba. De esas silbas, y eso pues se llama aquello. Sí, y lo pasábamos fenomenal. Cuando dice, tener el cura lo pedía a mi hermana. Yo digo, pues, ¿qué será eso? Es una cacharra que es así alta, Sí, con, sí, con unos tubos. con un tubo y haces así. Pues como que estás fumando, pero Claro. con esa te sacan un montón de pitón, de... ¿Cómo se llaman? De esas cosas para meter, para el chupar eso, Sí, sí, sí. nos daban un montón de ellos, porque claro, Claro, para no chupar todos la misma. chupan la misma. Por ejemplo, chupaba el cura, cogía, lo quitaba y ponía otra nueva, o chupaba yo así. Claro. No había nadie como el cura que lo hacía de bien, el cura hacía así. Oye, yo, todo, hacía así. Todo, lo hacíamos todos fatal, y él hacía así. Lo hacía. Hacía unos caracoles con el humo, cuando así, Nivel experto. así. Hacíamos todas así, y hacía así. Me decía, no aprietes tanto, me decía. Yo hacía así. Yo como chupando mucho, pues, bueno, como no teníamos ni idea, así. Nada, a mí no me salía nada, como otras. Y te daba tos. Y, no, la tos no hacía así. Y lo pasábamos fenomenal, aquello con aquella cosa. Porque algunos no querían ir, casi no se les apetecía salir. Pues entonces salíamos... ¿Y alguna vez has hablado con alguno de tus amigos sacerdotes sobre eso? Sobre cómo llevan el tema de la castidad. Bueno, es que tampoco yo curas, que pues que no... Ya, igual es muy No, íntimo, ¿no? Es que yo con Es un curas... tema Muy difícil. difícil. Y además yo he estado con curas tampoco no... ¿Sabes? En Vitoria había uno que era cura y se salió y se casó. Es que el amor es algo natural, es humano. ¿Y por qué ese voto de castidad? No sé. Es que yo eso nunca lo he entendido. Yo tampoco. No, es que de nunca, porque empiezas un poco a dice, bueno, un cura. Dice en misa, un maestro, una maestra, da clases. Claro, Un médico cura a los enfermos. ¿Cómo decir? Que es una tarea normal. claro. Es que no sé cómo son esas ventanas. Esos, si serán tres y luego darán son hasta la vuelta. Sí, porque son tres. Lo de aquella terraza, no sé si pertenece a esa casa o no pertenece a esa terracilla que tienen ahí. No se ve un alma. Ay, Dios mío. Esto es Poza. Esa es súper bonita. Ah, sí, Poza de la Sal. Sí, siempre me hablabas de ese pueblo, me Poza. acuerdo. Esto es Poza. Y esto es río en la piedra. Fíjate, resulta que estamos en una piedra, que está todo verde, está por allí, y aquí está lo que es la plaza. Aquí es donde viven las monjas, cuando van. ¿En serio? Estas casas. Estás guapísima en esa foto, ¿eh? Yo no sé qué años hace esto. Uf, los años que hace esto ya. Muchos años. Está la Anuncia, está la Livia. Yo creo que han muerto todas ya. Mi madre era esta. Anda. Y esta mi tía Maricruz. ¿Y dónde están? Enfrente de la iglesia, ¿no? Sí, la iglesia. Estoy pensando ahora que como tú empezaste tan joven a trabajar, porque has dicho que creo con 15... Con 15 años. ¿Cuándo salías con amigas o cuándo tenías tiempo para ti? No, salíamos por los días que teníamos que estar. ¿Qué días no trabajabas? Pues yo trabajaba y trabajo siempre, ¿Todos los días? todos los días. Si llegaba el domingo, trabajaba por la mañana y luego por la tarde no sé dónde pasé. Y luego, por ejemplo, bueno, igual esto es más personal, pero bueno, si no No, quieres nada, contestar, da igual. nada. Pero, ¿por qué decidiste ser soltera o no Pues te mira. quisiste casar o...? A mí lo que ¿O me tenías tiempo a mí, para sí. salir con chicos, A mí o- lo que me sobraban eran pretendientes. Lo que me sobraban. Y fui Si a es que eres elegir, una diva. mira, fui a elegir el peor. Bueno, a mí me avisaron. Yo no hice caso. Ya. Porque estabas enamorada. Y me estrellé. Me estrellé. Madre Mira que me mía. avisaron. Pero cuando uno está ciego, Ya. No hay así nada. que no os ceguéis nunca por nadie, ¿eh? Hasta que un día me acuerdo que íbamos por la calle Dato, en Vitoria,
y le oí a un taxista que dijo, pobre mujer, pobre chica. Aquello se me quedó muy grabado. Digo, ¡ostras! Aquello ya me olía mal. Ya. Entonces un día me cojo, digo, a la calle, marché a la calle, empecé a dar unas vueltas para acá, para allí, me la encuentro con otra. Estaba con otra. Ya no sé si vive o no vive, claro, pues que se tendría, no sé si eso, porque me parece que tiene serán 9 años más que yo, sí. Y claro, ya después de él no estuviste con ningún No. otro hombre. Ahora No más- tuviste ningún otro pretendiente, ninguno... Ah, eso sí, pero no hacía ni caso. Ya, tú ya pasabas, Yo ¿no? ya pasaba de todo ya. Y la verdad que no sabemos si fue mejor. Mira, igual si voy a eso, no hubiera sido tan feliz como estoy ahora. Y Mila, igual ahora encuentras el amor. Nunca se sabe, nunca es Ahora demasiado. ni el regalo lo quiero. Ah, ni aunque venga forro de oro, me cago. Ahora no me cambio por nadie. Ahora yo ya morriendo. Entonces, ¿qué a gusto estoy? Venga, con lo gusto que vivo yo. Bueno, no tengo que Ya. dar cuentas a nadie. Salgo de casa. Entro cuando me da la gana. Salgo, entro. Anda de ahí. Menuda eres. Te tomas en este sofá, nadie te dice, te vas para allá. Esto es para ir sola. Yo estoy aquí mando yo. Aquí más a gusto, claro. Que sí. Mira, ya llega una edad ya que no merece la pena ya. Ya. Ya está. A la paña. Es que Fuentes Blancas es una residencia que estuvo buenísima de ancianos. Que allí estuvo mi hermana pues bastante tiempo. Cuando mi hermana murió, que se acercó el don José María, el director, pues nada, ya había muerto así. Y le dije, bueno, don José María, le dije así, la próxima igual soy yo la que vengo aquí. Y me dijo, me dio 2 besos, me abrazó y me dijo, no corras, milagritos. Y me dijo, aquí tienes tu casa.